hoy es de mucho estudio, familia, porque hemos recibido una cantidad de inquietudes respecto de qué dice la Biblia acerca del divorcio, qué pasa con esa separación terapéutica, que a veces muchos dicen, ¿cómo separación? No, la crisis, ¿no? Y sobre todo que hoy la palabra divorcio es como lo primero que se viene a la mente en todos los matrimonios, sean jóvenes, sean ya con kilometraje, de problemas hasta el tema del cordón umbilical, ¿sí? Tan nombrado, pero muchos llegan acá, es que me va a tener que divorciar, no puedo seguir así, ¿sí? No puedo que mi esposa o mi esposo hace todo lo que la mamá le dice, algo así, ¿no? Entonces, la primera alternativa o la puerta que se abre es divorcio, porque parece que no hay una respuesta. El caso es que viendo esta primera diapositiva, si me ayudas por favor, Jafet, encontramos, Luis, encontramos que el matrimonio efectivamente es una institución súper impopular hoy día, atacadísima por todos lados, Uno, dos, tres. atacada a dardos por diferentes lugares. Y pues cuando uno habla con jóvenes acerca del matrimonio, muchos dicen, uy no, yo qué flojera el matrimonio, yo prefiero ensayar o convivir, a ver cómo nos va, pero el matrimonio no es algo que como que anhelen, ¿no? El común denominador. Pero hablemos un poco del porcentaje de divorcios dentro de la población cristiana. Esto es un porcentaje que ha aumentado muchísimo. El 26% de la población cristiana en Estados Unidos ya ha firmado divorcio. Entonces, para no irnos tan lejos como para hablar de los no creyentes. No, pero en los no creyentes es tremendo, porque de 10 parejas, el 7 parejas hoy por hoy están en procesos de divorcio. De 10 que se casan, 7 en los primeros 10 años. Sí. Pues ya que el divorcio es automático, ¿sí? Y si tú haces acá un curso para tu matrimonio civil, en el DIF, por ejemplo, donde te enseñan cómo divorciarte automáticamente. Entonces ese es el curso. El nivel 1 es cómo divorciarte. Sí. Entonces ya como que todos, bueno. Ahora, la familia de un solo padre, ¿sí? Monoparental, pues también es cosa como muy común. Y más bien optan por relaciones de convivencia, ¿sí? Nos vamos a vivir juntos. ¿Cómo es que se dice acá? ¿Los rejuntados? No sé, ¿cómo le dicen a los que ya estaban casados y volvieron a juntarse? ¿Reciclados? Es que es una palabra tan fea, ¿no? Bueno, segundo y relación. también convivencias cortas, ¿no? Porque pues el poliamor y el matrimonio entre muchos y todo, pues obviamente ya también disparó la tasa de divorcios. Duran casados un mes. O sea, está comprobadísimo en la historia que eso ¿Alguien no funciona. ¿Sabe qué es el poliamor? Se pueden casar más de dos. Yo leí eso que me dio una. No, eso sí está terrible. Y pues estamos leyendo Somos fieles nosotros 4. La tasa de divorcio se disparó cuando se legalizó el matrimonio homosexual, es obvio. Y pues lo del poliamor se ha convertido en una filosofía como traída de la época de los 70s, cuando los hippies y todo eso decían pues que nada, todo es de todos, nada es de nadie, pero pues fueron proyectos que no funcionaron. O sea, la psiquis humana no llega a tal nivel, aunque estés drogado. Sí, o sea, pero bueno, la sociedad tiende como a lo mismo. La realidad es que el ser humano es un ser monoparental, ¿sí? O sea, nosotros no estamos diseñados para tener varias parejas. No somos, ¿cómo es? No somos polígamos, ¿cómo se dice? ¿Polígamos? Polígamos. Políglotas no, políglotas menos. En realidad estamos diseñados para tener una sola pareja. Ese es el diseño de Dios para el ser humano. Así es. En esta siguiente diapositiva la alcanzan a ver. Vamos a empezar con una introducción acerca de lo que es la naturaleza del matrimonio según su diseño. Génesis 1:27 dice,
mujer, hombre y mujer, los creo. Sí, vamos a dejarlo acá. Y lo que quiero decir acá es que hay roles obviamente muy diferentes, pero en el momento en que se casan, ninguno es mayor que el otro, ¿sí? Llegan a ser una sola carne, uno solo. Lo voy a leer porque sí tiene mucha letra esta diapositiva, pero la verdad es que me toca ir al fundamento bíblico. Por eso puse el versículo Gálatas 3:28, dice: ya no hay varón ni mujer porque vosotros sois uno en Cristo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahora, la intención del matrimonio, como lo hemos venido estudiando Pero yo en quiero esta aclarar escuela. que ese versículo no significa que usted puede definir su sexo según su subjetividad, ¿no? Porque hay gente que puede agarrar ese versículo para decir, ¿ve que la Biblia dice que ya no hay varón ni hembra? O sea, Sí. O sea, somos diseñados hombre y mujer, y cuando nos unimos, aunque tenemos roles y naturaleza diferente, el Señor nos ve como uno solo. Y la intención es que pues vivamos el uno para el otro. Esa es la intención. Y como lo hemos venido estudiando, pues ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Todos los días dígalo y verá que le funciona. Ya no vivo yo, más Cristo. Funciona bastante. O sea, funciona para las cosas que se salen de control muchísimo. Y pues bueno, la intención es que no es bueno que el hombre esté solito. ¿Sí? En realidad Dios dijo, no, no está padre que esté solo. Y por eso hice a Víctor para Adriana, Adriana para Víctor, punto. Ellos dos. Ahora, el matrimonio se consuma sexualmente, ¿sí? También es una de las naturalezas del matrimonio. Se consuma en el acto matrimonial, que es poder disfrutarse socialmente, pero también físicamente, íntimamente. Y esto es como la cereza del pastel, para que puedan, como dice acá, de mutuo consentimiento y mutuo contentamiento, que es aquí donde hemos hablado muchas veces del tema de la sexualidad, donde la Biblia es tremendamente atacada porque la Biblia, digamos acá de su contexto, pareciera machista, ¿no? Porque cuando dice varón y hembra los creó, ¿sí? Y dejará al hombre, y siempre habla del hombre, y cuando se habla de divorcio, se habla es cuando el hombre le falla a la esposa, digo, cuando la mujer le falla al esposo. Entonces, todo eso sacado de contexto es terrible. Pero créanme que aún en el término sexual se habla mucho del mutuo consentimiento, ¿sí? Ahora, es monógamo, como lo hemos venido hablando, marido de una sola mujer. Se habla en el Nuevo Testamento también. Y quiero terminar acá con algo, ya para resumir la introducción. Y es que Luis, desconecta el Bluetooth porque se mete el sonido acá, por favor. el matrimonio es un pacto, ¿sí? El único pacto que sigue existiendo. Y es la manera como Dios ejemplifica. ¿Se puede desde ahí? Ah, sí. Y hay una, digamos, figura, la única figura que ejemplifica la relación. Cuestión de que se pueden haber tenido ya unas cosas que no se habían. Te voy a crucificar, Ricardo, el esposo de Miguel, ¿oíste? Cuando Sí, llegues. Sí, pero no está. Ya lo vi. O sea, El hermano de Miguel, perdón. Estaban despiertos todos. Que no se vale. Uy, qué iglesia tan abierta esta. Tan open mind. Sí, dice, miren, el Señor dice, te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. El Señor habla de la iglesia pues como su esposa, como que la hizo mía, y entré en pacto con ella. Por eso es que el matrimonio es la mejor personificación de la relación nuestra con Dios.
Y bueno, cuando viene el divorcio o la pérdida de la figura matrimonial, el Señor da como un soporte y un apoyo para las viudas y los huérfanos y como un mandato para proteger a la persona que quedó abandonada, ¿sí? Y es aquí donde yo quiero como decirles que solamente hay como una regla que habla exactamente del divorcio como tal, pero en realidad nunca Dios dio esa puerta cuando diseñó el divorcio. O sea, Dios O no sea, diseñó el divorcio. Él no dijo el matrimonio es así y si pasa esto se divorcian. No. El divorcio viene a ser como una consecuencia de el daño moral que hubo dentro del matrimonio. O sea, el rompimiento, ¿sí? Del propósito del matrimonio. Entonces, es una consecuencia, pero no es como una decisión, una opción que yo tengo ahí cuando me voy a casar. Malaquías 2, del 14 al 16 dice, más diréis, en la siguiente, por favor, Luis, dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? Entonces el Señor dice que la infidelidad es como si fuera contra él. El daño moral es como si fuera contra el espíritu. Y pues es algo que él aborrece. ¿Mm? Tenemos unos casos. No, pero ¿No? espérame, déjame explicar cosas. Bueno, dale. Bueno, la Biblia habla de algo que se llama cláusula de excepción. Escríbanlo ahí, cláusula de excepción. Hablando del tema del divorcio. ¿Por qué voy a explicar eso? Porque hay cláusula de excepción. Ese es el término, digamos, teológico que se utiliza para casos especiales en los que un divorcio es como la salida a situaciones muy particulares de una relación. Por ejemplo, cuando una persona, perdón Alicia, ¿estás buscando algo? Están acá atrás, mi hijita linda, se escribió en el grupo. Acá atrás están. Atrás. Sí, derecho, pasa, literal. Es que la veo. Entonces, la cláusula de excepción es una cláusula que Dios permite o que establece porque, por ejemplo, si hay un caso de infidelidad y la persona definitivamente en su corazón se endureció o por las muchas infidelidades también, la persona realmente no está sujeta. Dice la Biblia, no estoy sujeto a servidumbre. Ahora, quiero que vamos a ver unos versículos y los leamos a profundidad, ¿sale? Vamos a empezar con un versículo que está escrito en Deuteronomio capítulo 24, ¿sí? Si quieren acompáñenme porque digamos que el divorcio primero se toca en el Antiguo Testamento. Sí, lo que pasa es que mi amor, yo tengo en la mente. El divorcio se toca en el Antiguo Testamento, ¿bien? Y entonces, si ustedes leen Deuteronomio 24, ¿en qué versículo lo tienes ahí? Versículo 1, ¿no? Miren lo que dice. Lo podemos proyectar, está en la última diapositiva. En la última diapositiva lo puedes poner. Digamos, dice así, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Escuche esto. Supongamos que un hombre se casa con una mujer. ¿Y qué pasa? Y ella ya no le agrada. ¿Puede pasar eso o no? ¿Por qué no le agrada si se casó con ella? ¿Por qué razón dice él ya no me gusta? Puede ser porque resulta que le encuentra algo reprochable en ella, pero no dice qué. ¿Realmente el término indecente, en qué versión lo estás leyendo? No, el término original es reprochable.
Sí, y dice, resulta que encuentra algo reprochable en ella. ¿Qué es algo reprochable? Dígame. Es algo subjetivo, no es algo objetivo. ¿Qué es algo subjetivo? Algo que depende de mí, no depende del otro. Por ejemplo, digamos que él dice, ay, ¿sabes qué? Le encuentro reprochable que no me hace los huevos como mi mamá me los hacía. ¿Eso es objetivo o subjetivo? ¿Ok? Y pasan casos de que hay hombres que se quieren casar con su mamá y se encuentran con una mujer que no es su mamá, que no le cocina como la mamá, que no le plancha como la mamá, que no barre como la mamá, que no es la mamá, y entonces él dice eso es reprochable. Entonces Dios vio que el hombre o la mujer podían endurecer su corazón. ¿Bien? Y dice, entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, ¿qué dice la Biblia? Queda libre para volverse a casar, porque hay casos en los que un hombre o una mujer toman la decisión de abandonar al otro, porque es un caso de abandono esto. Y Dios dice, yo no te puedo obligar a ti, mujer, a que vivas con un hombre que no quiere estar contigo, o viceversa, que te abandonó. Dice, en tal caso, ¿qué pasa con esa mujer? Queda libre y puede volver a casarse. Eso lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hay casos en los que el hombre quizás está confundido en su identidad sexual. Se casó por un asunto social y un día dice, salgo del closet y me voy y te dejo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que cómo queda ella? Porque la Biblia es la Biblia. O sea, Dios vio eso a futuro. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia, mira, y escribe un documento de divorcio y se lo entrega y la echa de su casa, o si él muere, el primer marido no puede casarse de nuevo con ella. Qué curioso. Porque ha quedado impura. Dejémoslo ahí. Ahora, esto dice en el Antiguo Testamento. Usted me dirá, pero pastor, no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Ahora vamos a ver lo que dice el Señor en la época de la gracia. Mateo capítulo número 19, y vamos a leer del versículo 8 en adelante. Mateo 19, versículos del 8 en adelante. Léelo tú, mi amor. Lo tenemos en la penúltima diapositiva, Luis, para los que no trajeron Biblia. Mateo 19 dice, pero ¿puedo leer desde el 3? Del 3 al 9 para ver el contexto, dice. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, mira el versículo 8 como dice, Moisés permitió el divorcio solo con una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. ¿Por qué un hombre o una mujer abandonaría a la esposa o al esposo con el que hizo un compromiso y un pacto con Dios? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué una persona abandona al otro? Porque hay dureza de corazón.
Porque mira, hay dureza de corazón en este sentido. Primer sentido, porque no tiene fe. ¿No hay fe? O sea, ¿por qué voy a abandonar a esa persona? ¿Será que Dios no puede hacer algo en mi vida o en la vida de esa persona? Primero es un asunto de fe. Entonces el corazón se le endureció con respecto a esa persona, ya no quiero nada contigo, bye. Nosotros hemos tenido aquí casos de personas que uno de los dos ya no quería nada con el otro, ¿sí o no? Los hemos tenido. Por ejemplo, hay un caso muy particular que yo, de verdad, los que ya llevan escuela de matrimonios tiempo lo saben. Yo recuerdo que ella un día hicimos un ejercicio donde le dijimos al final, levántese y dígale 3 cosas que usted admira de su esposo. Y yo recuerdo en esa clase que tenemos de escuela de matrimonios que ella se levantó y dijo, no le admiro nada, frente a toda la escuela de matrimonios. Dijo, es más, me cae mal, me cae gordo y me da asco. Yo nunca olvidaré ese caso porque y el hombre estaba flaco, físicamente flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Yo cuando vi eso, yo primero dije, yo me levanto y me voy. Qué vergüenza que mi mujer diga que yo le doy asco, que le caigo gordo y bueno, otra cosa feísima. Padre Santo, qué durísimo. Pero a mí me sorprende cómo esa mujer, a pesar de el corazón se le había endurecido, ella no soltó al Señor. Y él no tampoco. Y siguieron viniendo y viniendo y viniendo. A mí me sorprende porque hoy en día esa pareja está realmente estable. O sea, están bien. Después de que llevaban años viviendo en camas separadas. Años. Tremendo. Entonces Dios dice, Moisés lo permitió el divorcio solo como una concesión por la dureza del corazón de ustedes. Entonces yo digo que una persona cuando dice no más y se divorcia, es porque dejó que el corazón se le endureciera tanto que ya no le quedaron rastros de fe para pensar que era posible volver a recuperar su matrimonio. Eso, por eso se llama, como les dije al principio, que se llama excepción de, cláusula de excepción. O, porque así lo dice en la otra versión, o concesión al matrimonio. Es una concesión. Pero no, Dios no estableció el divorcio, yo quiero explicarlo. No hace parte del diseño de Dios. Por eso Malaquías, capítulo 2, dice que Dios aborrece el divorcio, no al divorciado, tengo que aclarar. El acto del divorcio al Señor le repudia, le duele muchísimo. Ahora, ¿por qué creen que a Dios le da tanto dolor y le da aborrece? O sea, esa palabra suena fuerte, pero es verdad. ¿Por qué Dios aborrece tanto el divorcio? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Les partes el alma. ¿Qué más? Dañas una vida, dañas una sociedad, dañas muchas cosas. Pero yo creo que la primera razón es esta. Porque Dios, si ustedes ven el Dios del Antiguo Testamento, Dios cómo nombra a Israel. La trata como su esposa. Por eso le dice adúltera. Pero le dice, pero a pesar de que eres adúltera, no me divorcio. ¿Ok? Está impresionante. Si ustedes ven el contexto del Antiguo Testamento de la relación de Dios con Israel, Dios le dice, y mi esposa se adulteró y se acostó con otros hombres, y le trata como su esposa. Y está enojado con su esposa por adúltera, pero él dice, pero yo no te abandono, mujer. A pesar de tu adulterio. Es impresionante porque hay una relación de matrimonio entre Dios y su esposa. Ahora, ¿cómo Cristo trata a la iglesia hoy por hoy? ¿Como su esposa? No. Como su novia comprometida. Como tenemos un compromiso de que nos vamos a casar. ¿Ok? No nos trata como la esposa. Porque usted en el Nuevo Testamento nunca dice que Dios le dice a la iglesia prostituta o adúltera. No le dice, o sea, no la trata así. Pero sí le dice fornicaria. ¿Ves? O sea, no estamos casados, pero nos vamos a casar. ¿Y nos vamos a casar la iglesia con Cristo, sí o no? ¿Cuándo? En las bodas del Cordero. Muy bien, los que estudian la Biblia. Excelente. Entonces, por eso Dios aborrece el divorcio, porque es que
el divorcio Dios no lo contempla en su mente. Y Dios cree que la iglesia, tanto Israel, en la historia que tiene con ellos en la tierra, se va a purificar de tal manera que cuando ya la iglesia se case con Cristo en el cielo, estaremos tan purificados que la iglesia se va a presentar como una novia ataviada, sin mancha y sin arruga para el Señor. ¿Ok? Entonces Dios aborrece el divorcio por eso, porque Él no se va a divorciar de la iglesia, aunque la iglesia le haya fallado muchas veces. ¿Le hemos fallado o no? Pero Él sigue siendo fiel. Bueno, ahora hay matrimonios que llegan al altar por obligación, por compromiso moral, Ajá. por compromiso social, porque ya llegué a los 30 y me tengo que casar. O sea, porque me urge, ¿no? Porque quedamos embarazados de una noche de copas, de una noche loca. O porque, pastor, el cuerpo pide salsa, pastor. Es que el cuerpo... Entonces, hay que, o sea, esa es la realidad de muchos matrimonios que se han divorciado y otros que no se han divorciado a pesar de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el tema ahí? ¿No? Incluso sin haber sentimiento de por medio. Porque muchos se casan porque hay sentimiento. Otros les tocó sin sentimiento. Y sin embargo, algo pasa. O sea, es lo que a nosotros nos ha sorprendido. No se quemaron las etapas naturales porque, a ver, ¿cuánto duraron de amigos? No, 3 días, ¿sí? ¿Sí? Y pues ni hablar de cuándo se consumó, ¿no? La relación. No, yo conozco matrimonios que se casaron porque me gustó. ¿Y cuánto duraron de amigos? Ay, ¿qué ser amigos? Entonces, sí, en verdad uno tiene unas etapas. ¿Cuáles son las etapas? Los que ven a la escuela de matrimonio, nombre, hermanas. 4. ¿Cuáles son? Nada que enamorar. Las 4 etapas bíblicas antes de casarse de una relación. Amigos, hermanos. ¿Qué significa hermanos? Que tienen una misma fe, ¿ok? Segundo, novios. Y después, ¿y cómo utiliza los términos la Biblia? Amiga mía, hermana mía, paloma mía, perfecta mía. Sí. Hay 4 etapas. Y nosotros empezamos perfecta mía. Empezamos Paloma. perfecta mía, ya me comí el pastel. Empezamos paloma. No, ¿cuál paloma? Primero perfecta y después... No, porque esposa, bueno, sí se consuma, ¿no? Pero de todas maneras... Se comen la miel y se estrellan con la luna. Sí. Entonces, pues muchos dicen, no, pues nos vamos a divorciar porque no hicimos bien las cosas, no lo pensamos, y la verdad no nos amamos, en fin. Y pues, o se me acabó el sentimiento, ¿no? Que es lo más común. Y eso es lo que nos ha llevado a crear esta escuela, porque en realidad estamos en un estado de ignorancia tremendo respecto a lo que es el matrimonio. Entonces, bueno, yo tengo que aclarar. El divorcio, no es bíblico. Dios no quiere el divorcio de nadie. Sin embargo, el Señor existe que hay dureza de corazón. Y una persona queda libre cuando es abandonado por la otra persona. ¿Bien? Y habla el Señor Jesucristo que por causa de adulterio. Por eso dice el versículo 9 de Mateo 19. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, entre paréntesis, a menos que la esposa le haya sido infiel. ¿Ok? O viceversa. O sea, aplican los dos casos, dice el Señor. Y la única manera en que tú puedes rehacer tu vida emocional con alguien es que a ti te hayan sido infiel. Es un requisito bíblico. Es una opción. O sea, es una opción. Ven, me pregunta porque los de internet, please. Los de internet. ¿Y sí pagaron los de internet o nomás los de aquí? Bueno, el tema del divorcio
por el tema de la infidelidad es una causal, pero no un requisito. Yo fui un hombre infiel. Hoy tengo 26 años, 7 meses, 25 días casado. No me he divorciado. ¿Saben por qué? Porque hubo perdón. Perdón del Señor y perdón de mi esposa. Entonces, si hay personas acá que están pasando por una situación de infidelidad, no es un requisito el que haya sido infiel uno o el otro para ser divorciados, pero sí una causal. Si nosotros nos permitimos pasar por ese proceso de perdón, de conocimiento, de entendimiento, de restauración y no volver a caer en eso, entonces no es un requisito, solo es una causal. Es más, yo quiero explicar algo. Del 100% de los matrimonios que se divorcian, solamente se divorcian por adulterio el 10%. ¿Sabían eso? ¿No lo sabían? Sí. Es verdad. O sea, el 10% se divorcia solamente por adulterio. El 90% se divorcia por otra causa. ¿Saben por cuáles? No. Pues sí. ¿Se acuerdan? Por la falta de conocimiento. Por la falta de conocimiento. De la pareja. Porque ya no Profundamente. investigaste el corazón del otro. No. De conocimiento. De conocimiento. Del alma Del otro. y del corazón del otro. No es falta de comunicación. Mira, escúchame. ¿Es mentira que una persona se divorcia por falta de comunicación? ¿Es mentira que una persona se divorcia por falta de sexo? ¿Es mentira que una persona se divorcia por adulterio? ¿Es mentira que una persona se divorcia por problemas financieros? ¿O porque los suegros se meten? ¿O porque no se entienden en la educación de los hijos? Eso no, nadie se divorcia por eso en realidad. La gente se divorcia por ignorancia del corazón y del dolor del otro. Porque no conozco su alma en realidad. O sea, ¿se acuerdan cuando preguntamos, bueno, ¿y tú sabes cuál es el anhelo de tu esposo antes de morir? ¿Sabes? ¿Ahorita lo puedes decir? O sea, hace mucho tiempo, o sea, acuérdense que a mayor atención, mayor atracción. No empieza a perder la atención y el foco, y la rutina y el título de matrimonio pesa tanto que la pareja comienza a ser ignorante del uno del otro. Yo solo interpreto sus actitudes, pero en realidad no sé por qué pasa, por qué está ansioso, ¿sí? ¿Cuáles son sus miedos? O sea, en este momento, ¿cuáles son sus debilidades? Yo solo sé que no hizo esto, y hace esto, y entonces eso es ignorar. Y por eso es que Rafa hacía la aclaración, ¿sí? Porque curiosamente la mayoría de las parejas que han venido acá con problemas de infidelidad y que están viviendo ese proceso de restauración, resultan ser las más fortalecidas, resultan ser las de mayor testimonio, las de mayor unidad y pues, unos milagros increíbles. Entonces no es por eso. Ahora, con respecto al adulterio, yo quiero explicar algo. Perdonar no es permitir, porque la gente lo confunde. O sea, que lo tengo que perdonar, sí, pero no le tiene que permitir. ¿Ves la diferencia? ¿Le tengo que perdonar? Sí. ¿Le tengo que permitir? No. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, es que se confunden los conceptos y la gente, como el que se equivoca y piensa que paciencia es pasividad. No, son dos cosas diferentes. Perdonar sí, permitir no. ¿Bien? Ahora, y la Biblia con respecto al adulterio sí habla de que nosotros estamos llamados a perdonar. Por ejemplo, si usted abre la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice algo con respecto a el tema del perdón. Mira, Efesios 4:32. Dice así: por el contrario, pensemos en el contexto del matrimonio y el contexto de una infidelidad. Por el contrario, sean amables unos con otros. ¿Cómo ser amable con alguien que me fue infiel? Difícil, ¿no? Pero dice, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Yo quiero hacerles una pregunta. Algunos de los que está aquí, levanten la mano con honestidad, los que le hayamos sido infieles
a Dios en algún momento de nuestra vida? El que no levanta la mano es muy fiel a Dios. ¿Nunca le ha fallado al Señor? Ah, todos. ¿Y Dios nos ha perdonado? Entonces dice el Señor, como Dios los ha perdonado, así que tengo que hacer yo. Porque a veces lo que la persona necesita es algo que de pronto nunca recibió. Gracia. ¿Ok? Gracia. Ahora, vamos a ver los casos. Caso número 1. Vamos a empezar a leer casos con respecto a divorcio. Ustedes me dicen qué opinan. Caso número 1, léelo, mi amor. Yo puedo. En la siguiente diapositiva está el caso de Juan y Fabiola. Dice, después de 7 años de casados comienzan a tener conflictos porque Juan, quien es el alma de la fiesta, comienza a beber con más intensidad. Juan siempre había bebido bastante, pero nunca había sido un problema. Y en un suspiro la bebida comienza a tener más peso que Fabiola en la vida de Juan, por lo cual Fabiola piensa en el divorcio. Híjole, este tema de las adicciones es bien difícil, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno de los dos, ¿sí? Oh, sorpresa, ¿sí? Que cuando éramos novios de pronto, la fiesta y todo, mientras estamos en la celebración, sobre todo cuando hay familias donde todas las celebraciones con las copas, pues qué difícil identificar que hay una adicción de fondo, tanto para el adicto como para la misma pareja. O sea, aquí hay matrimonios que dicen, chin, después de 30 años me doy cuenta que mi esposa no puede vivir sin una copa o mi esposo tiene una adicción. ¿Ustedes qué dicen en este caso? ¿Cómo se trataría este caso? A ver. A ver, ven. Gracias. Estoy enfermo del estómago. Ay, sí, no es cierto. Si la adicción lleva a niveles que trae consecuencias a la salud de la otra persona, a los hijos, a la economía y cosas así, sí es un serio problema que se tiene que resolver porque ya está poniendo en peligro a la familia o a la pareja. Si la adicción es una cosa que está interna y que no, pues no me pasa nada, yo me bebo y no te dejo de traer dinero y eso, pero se vive todo el tiempo en el hospital y eso, pues también ahí hay problemas, así financieramente afecta. Entonces yo creo que ahí hay que tener un foco de atención. Sí, pero ¿se divorcia o no se divorcia? Ahora sí, si le pone sus catorrazos de drogas, de bebe y hace cosas que es grave hacia la familia, debe haber una separación definitivamente, porque es un tema de seguridad. Y la persona tendrá que tratarse y rehabilitarse y cuando esté sana podrá estar disponible para poder reunirse nuevamente con su familia. Y si nunca se recupera, pues nunca estará con la familia. Muy bien, por eso la Biblia nunca habla de divorcio, o sea, dice, la orden bíblica es no se divorcie. La recomendación bíblica es sepárese, que es otro concepto diferente. Sí. Si ustedes abren sus Biblias, vamos a ir a 1 Corintios capítulo número 7, versículo número del 14 al 15 más o menos. Vean, la separación, ¿qué es? O sea, porque todos dicen como divorcio y separación no es como lo mismo. No, es muy diferente. Porque a 1 Corintios 7, del 14 al 15, más o menos. Eso es como todo el contexto, pero estos dos versículos son como los claves. ¿Qué pasa con las separaciones? Las separaciones, digamos, me limita ciertos deleites del matrimonio, pero las obligaciones continúan. Esa es la diferencia entre separación y divorcio. Okay. En la separación, mi responsabilidad como esposa y esposo sigue. Incluso hasta mejora en la separación. En el divorcio se finiquita, digamos, hay algo económico, pero de resto. No necesariamente. No, al contrario, o sea, porque la separación lleva implícito un trabajo entre los dos. Obviamente es una separación acompañada, es una separación donde hay tratamiento personalizado
Y es una separación donde la pareja tiene que comenzar a hacer ejercicios de conocerse. Es que si yo llevo 20 años y no sabía que mi esposa tenía ese problema, yo también tengo un problema. Porque no me di cuenta. Es una separación para comenzar a conocernos. La frase de Horacio está muy buena, una separación para reparación. Para reparación, ¿sí? Eso debería ser la frase. Para reparación. Y en este caso y en este sentido es cuando la pareja comienza a hacer tareas, ¿no? O sea, tenemos que reunirnos semanalmente y hablar, ¿sí? Tratar temas. Necesitamos, digamos, en este caso de adicciones, sí o sí, la persona se tiene que internar. Porque yo no puedo decir, si dejas 6 meses, volvemos. Porque entra en abstinencia. O sea, este tema de las adicciones en el matrimonio son tan delicados porque las personas se dañan mutuamente. Ya saben que el adicto o alcohólico hubo un problema y se va a beber, ¿sí? Bebí porque no me gustó cómo me levantaste la voz, ¿sí? Entonces los dos se dañan mutuamente. Para un adicto todo es una excusa para tanto los éxitos como los fracasos. Pero el hecho está en que una separación no es una tarjeta VIP para pecar. O sea, porque es que hay gente que dice, ay, pues yo me acosté con otra persona porque estábamos separados. ¿Me entiende? O sea, no vale, no le fui infiel, ya estábamos separados. Porque hay gente bien de verdad y madura mentalmente que piensa que separarse de su esposa o de su esposo es permisito para otras cosas. No es así, familia. Cuando hay un problema de adicción y hay una separación terapéutica, yo sigo siendo fiel a mi matrimonio. ¿Ok? Aunque nosotros en este momento, por el daño que hemos tenido, no tengamos vida sexual, no vivamos juntos, pero soy fiel a el pacto que tengo de mi matrimonio. No es un fiel a la persona, en realidad. Y hemos visto casos también. Soy fiel a Dios, a mí y al pacto. Hemos visto testimonios al respecto también. O sea, si hemos visto personas salir de esos problemas de alcoholismo y adicciones. Uy, muchos. También. Muchos. Uy, muchos. Sí. Carlos, ibas a decir algo, toca acá, porque para que te escuchen los que están conectados. ¿Qué vas a leer? ¿Un poema? No, este es un versículo. Claro. Creo que todo esto tiene una respuesta. Ante todo dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá Jesucristo cuando sea manifestado. La palabra sobriedad, o sea, se refiere a que tengamos entendimiento propio, o sea, nos están explicando cuando estoy tomando, cuando estoy saliéndome de sintonía. Creo que al Señor no le parece esto, entonces lo primero es tener nuestra conciencia y hacer actos de lo que nos está diciendo el Señor. Gracias, pastora. Muy bien, entonces, 1 Corintios 7 dice, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad a su matrimonio o al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, ¿sí ves que hay un paréntesis en sus Biblias? No sé si en sus Biblias. En la NTV hay un paréntesis y así realmente aparecen los textos. Dice, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, deje que se vaya. No puedo vivir sin ti, me muero y solo está. ¡Que se largue! ¡Chao! Vaya. En esos casos el cónyuge creyente, ya no está ligado al otro, porque Dios lo ha llamado a usted a vivir en paz. ¿Me copian? Por ende, cuando se unen de dos creencias diferentes, eso tampoco es causal de divorcio, ¿no? Si, por ejemplo, tú eres de una creencia... Pero mueve el cabello así como hiciste. No entendí. Si tú eres de una creencia, tú crees en Dios y te casas con alguien que no, eso tampoco es causal de divorcio.
Te va a traer conflictos, pero no es, el Señor no dice Ahí te que la entiende ateo y esposa, tú bien cristiana. que la esposa santifica al esposo a través de sus acciones. Y estoy tremendamente sorprendida que eso sí sucede. Sí, verdad. Porque cuando uno de los dos, ¿sí?, decide con sus oraciones y con su testimonio y con su amor, tarde que temprano cae. Pero cuando se vuelve un problema de discusión, ¿sí? Y aparte la presión, o sea, tantos problemas para a la vez traer temas de, es que tú no vas, es que tú no haces devocional, es que tú no oras. A ver, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? Ay, sí, no ¿Sí? peleen por O eso, sea, matrimonios. eso de veras que es lo más, o sea, es bajo comenzar a castigarnos. A utilizar a Dios para pelear con la esposa o el esposo, porque hay gente que utiliza a Dios Sí. o utiliza al pastor. ¿No se acuerda que el pastor dijo? Y usted no lo hace. Ay, ¿por qué se ríen? ¿De qué se acordaron? Bueno, sigamos. A ver. Sigamos. El otro Me han caso, dicho. bueno, entonces ya quedó Entonces, claro. ¿ya quedó claro en el caso de adicciones qué tiene que pasar? Bueno, aquí Lo recomendable es, primer paso, a ver, vamos, primer paso, ¿qué? Si el hombre no reconoce el problema, o si el hombre reconoce el problema pero no hace nada, ¿qué tiene que pasar? ¿Y en esa separación qué tiene que pasar? A ver, ¿qué tiene que pasar? ¿Vas a hacer pregunta? No, pero ahorita de testimonios. ¿Qué tiene que pasar? ¿Con homeopatía también? ¿Pero qué homeopatía era? Porque, bueno. Bueno. Ok. Ya échate la acá la historia porque ya. No, digo, para que, es que es una Sí, manera sí. pues como de poder salvar ese caso, de que si por ejemplo yo vivía con Víctor y si teníamos reuniones y te echabas la copa, todavía vivo, sí, Sí, no está libre, no está libre. pero sí llega un tiempo en el que todo se sale de control, o sea, de que ya no es una copa, ya son botellas, ya son muchas cervezas, ya es mucho tiempo. Y yo en algún momento de mi vida vi que esa figura pues nos iba a botar la familia. Yo tenía mis 2 hijos mayores. Comienzo yo a tomar homeopatía y comienzo yo a dejar el alcohol. Yo estoy hablando, tengo 30 años de casada con Víctor. Y eso fue hace 20 años, hace tiempo antes de que Bruno naciera, aquí está presente. Y yo, por ejemplo, yo dije, yo no tomaba y él seguía, y él seguía, y él seguía, y él seguía. Y yo un día, yo siempre le decía a Víctor, pero ya no hay que tomar tanto. Y no, tú estás loca, tú ya no quieres convivir, te estás amargando, cosas así. Pero un día que yo me armé de valor, lo tomé de las manos y estábamos a solas y nunca se me olvida porque yo creo que desde ahí Dios ya estaba habitado en mí. Y le dije, ¿sabes qué, Víctor? Yo te quiero mucho, eres el amor de mi vida, pero yo ya no tolero esta situación. Yo ya no puedo porque estamos dando mal ejemplo a nuestros hijos, porque mal que bien, pues uno pues sí anda en la fiesta y todo. Y Víctor lo entendió. Y a mí eso me dio mucho gusto, porque le dije, yo me voy, me retiro, porque yo no quiero esta vida para mis hijos. Pero porque tú ya has tomado una decisión radical. Yo ya... Es que ese es el problema. No, porque es que hay gente que lo que juega es amenazar. Me voy, No. me voy. No. Porque antes de eso ¿Sí yo me ya, entiendes? yo ya No, había era hablado una con decisión él radical. O sea, iba a bastantes separarse. veces. Claro. Entonces Víctor me dijo, está bien, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás tú dejando de tomar? Y le dije, mira, Homeopatía. estoy tomando homeopatía y que así. Se la tomó. Doy gracias a Dios de que de 20 años para acá, pues sí le bajó muchas rayas, muchas rayas.
Entonces, yo lo que quiero decir es de que sí tiene que ser la comunicación. Ya. Bueno, Sí. No, ya es o sea, ya eso ya fue radical. No tomo homeopatía. La palabra. no, muy bien. La Gloria a Dios. palabra es lo que Dios quiere para mi vida. De hecho, a mí es un testimonio, a mí me impresiona porque desde que tenemos nosotros dentro de aquí, Senti, Víctor, o sea, ni yo peleé con Víctor, ni yo lo tomé de las manos y le dije, sino que con el simple hecho de estar conectados a Dios, nos Gloria a ayudó. Dios. Qué bueno, qué bonito. Entonces, por eso es que la persona en esos casos tiene que ser muy radical. Y a veces hay casos en los que la separación terapéutica es saludable, pero por no mucho tiempo tampoco. O sea, no estamos hablando de 3 años. Pero sí, o sea, ya no es separación, ya es fiesta también, porque es un proceso de acompañamiento y la recomendación en el caso de la adicción es que la persona que está en el proceso de adicción tenga algo que se llama rendición de cuentas, porque el adicto no quiere rendir cuentas, él no quiere rendir cuentas. Entonces, si la persona está en un proceso de rendición de cuentas, ¿qué significa eso? Un grupo de apoyo, una consejería, personas que sepan de la problemática, que la acepte públicamente, tengo este problema, obsérvenme, soy alcohólico, estoy tratando con esto, y cuando la persona hace esto, ya tiene muchos ojos que está atento y está rindiendo cuentas públicamente, porque la adicción normalmente se da en lo secreto realmente. O sea, una persona adicta no se pone frente a todo el mundo a fumar mota. No, eso es muy poco común. Y el alcoholismo se da es en grupos cerrados, no en grupos abiertos. O sea, no viene aquí y dice, bueno, y gente de la iglesia, y que si nos vamos a tomar hasta que nos no lo hace. Entonces, es importante que la persona rinda cuentas. ¿Bien? Ánimo. Sigamos. Caso 2. Caso 2. Ahora, tengo que hacer un comentario con respecto a los casos. Yo tengo un discípulo que es muy creativo escribiendo en redes sociales. Se llama Enrique Arenas. Yo le dije, Enrique, invéntate casos de la vida real aquí. El hombre tiene una capacidad de inventiva. Esto se los inventó Quique. Veamos. ¿Qué inventó Quique? A ver, segundo caso. Mónica y Manuel tenían una excelente comunicación y compartían mucho de sus gustos. Pero en la intimidad, Manuel siempre se mostraba demasiado frío. Carlos era un amigo de Mónica, el cual había entablado una amistad muy fraterna con su marido también. Hasta que un día Mónica los encontró en la sala de su casa compartiendo más que una amistad entre ellos. Y la traición la llevó a pensar en el divorcio al momento. O sea que el hombre, ¿qué tenía? ¿Se le mojaba la canoa? Tenía problemas. Tenía problemas. Bueno, ya no hablamos de eso. Entonces, bueno, el hombre tiene un problema de homosexualismo oculto. ¿Bien? Ya. Ay, sí. Yo pensé que. No, yo pensé, uy, Ay, Dios mío, Señor Jesucristo. Bueno, sigamos. Entonces, el hombre tiene un problema de homosexualismo, que es un caso que puede pasar, real, porque hay personas que son homosexuales con 3 cervezas en la cabeza. O sea, si no cervezas son bien machines, pero se toman 3 y se les daña la cañería. Entonces, o sea, de verdad, yo digo, bueno, en esos casos, ¿qué se hace? ¿Se divorcia o no se divorcia? Que no tome. No, pero tiene un problema de homosexualismo. No, pensemos seriamente, porque es que te imaginas una mujer que ve a su esposo en eso. Eso es traumático, eso es una cosa terriblemente dolorosa. Terriblemente dolorosa. No se imaginan el nivel del dolor que eso produce, de decepción, de traición.
¿Qué se podría hacer? ¿Hay divorcio o no hay divorcio? Ahora digamos si hay parejas que están, por ejemplo, en el campo sexual. Excelente, Rafa. El homosexualismo o lesbianismo o todo el tema es igual de desviación sexual que un El adulterio adulterio. heterosexual. ¿Sí? O Ahora, sea, no lo veas peor no mayor. Está en el mismo nivel ahora de hay enfermedad. casos donde el homosexualismo empezó en la dinámica sexual de la misma pareja. ¿Cómo? No es que necesitamos ver pornografía para tener relaciones. No, es que una vez nos animamos a hacer un trío. No, es que la fiesta, no sé qué. O sea, hay veces que el mismo O que matrimonio juegan a inventar historias. Eso de pronto no lo ven, pero juegan. Y yo me enfermo de enfermero, y el enfermero, y acá está el enfermero, pero yo soy el médico, y entonces, y yo soy un ginecólogo. O sea, se inventan unas historias. Entonces, entre la historia que están platicando para excitarse, meten terceras personas imaginarias. O sea, hay mucha cosa dentro de la vida sexual. Porque yo siempre le he dicho, amigos míos, en la vida sexual está o la santidad de nuestra salud o está la cloaca de nuestra alma. Y se ve en la vida sexual. No se ve en otra área realmente. Sobre todo en esa. Entonces, pasa, pero este es un tema de homosexualismo. ¿Divorcio o no divorcio? Acuérdense que es una infidelidad. Ya pongámoslo como marco de infidelidad, y dentro de la infidelidad hay muchos matices. Eso es una infidelidad sexual, pero hay muchos matices. La Biblia da el divorcio como una opción, pero no como una obligación o una regla. ¿Qué tiene que pasar entonces para que no sea un divorcio? ¿Qué tendría que pasar? No, los dos. Los dos, porque la otra persona, o sea, la persona que sabe que el otro tiene un problema de homosexualismo, de lesbianismo, o zoofilia, o bestialismo, o inclusive pedofilia, o incesto, porque hay mucha cosa, se enfermó. Porque, o sea, se enfermó no porque lo practique, sino porque ya eso le quedó aquí, o sea, le quedó algo, dolor, amargura, odio, resentimiento. Claro, son una misma carne, así que se transmite algo. ¿Ibas a decir algo, Alberto, ahora sí? No, yo sí conozco muchos, amigos míos. Yo sí conozco muchos, mujeres y hombres. Nadie nace así, amigo. Yo conozco mucha gente que no es que se regrese, es que en realidad siempre fue. Porque nadie nace así. Nadie nace, no es biológico. Sí. Claro, no los hacen. Nadie se hace, nadie dice, ay, quiero ser. No es el tema. Lo hacen las circunstancias, lo hace el abandono, lo hace que el papá fue malo o el papá fue un idiota, hay muchos factores para que una persona llegue hasta ese punto de su vida que diga, yo no quiero un hombre en mi vida, o yo quiero un hombre. La violación es como lo último, en realidad, hay otros factores más determinantes. ¿Sí? Las circunstancias que están alrededor son un factor. No es el tema, pero los voy a nombrar rápidamente. No es determinante la violación. Se tienen que mezclar 3 factores. No, 5. Con uno no. O sea, si digamos la persona fue violada solamente, es muy raro que sea homosexual, muy raro. Tienen que mezclarse otros. ¿Sí? Hay 5 causales
para que una persona desarrolle un sentimiento no heterosexual. Esa es la palabra que se usa. En realidad, no utilicemos la palabra gay. ¿Saben qué significa gay? Feliz. Nadie ahí, de verdad, si los han tenido y han tenido gente íntima, es muy difícil estar ahí. No es fácil, no es una fiesta, es doloroso. Muchos de ellos sufren de depresión. Es muy difícil. Sí, pero entonces, hay 5 causales. Causal número 1, si quieren apuntarlo, si tienen buena memoria. Causal número 1, que tenga una imagen paterna mala. O sea, que vea al papá como un hombre malo. Porque imagínense un niño que ve a su papá y además toda la familia, la mamá, los hermanos, las tías, los hombres son malos. ¿Tú crees que ese niño quiere ser hombre? Por eso la violación no es la causal número 1 en realidad. Entonces el papá tiene que ser malo, violento, malo, se tiene que ver como malo. Segunda causal, el papá tiene que verse como un idiota. ¿Ok? Un bueno para nada, un pusilánime que no sirve para nada. Ahora yo les pregunto una cosa, ¿cómo se ve, cómo nos pinta hoy la sociedad al hombre? Como un idiota. Bueno, en fin. Como un idiota que no sirve para nada. Por eso es que cuando una mujer normalmente es muy próspera económicamente, o generosa, movida, lo que sea, mamá luchona, lo que sea, y de pronto a su lado hay un hombre que no es tan emprendedor, pongámosle de esa manera, y ella además lo menosprecia. ¿Usted cree que un hijo quiere ser un idiota como su papá? ¿Un bueno para nada? No, porque es que ¿a quién admira? A su mamá todopoderosa, la chica superpoderosa. Entonces, pues, tercera causal. La tercera causal es que no tenga una figura masculina que admire a su alrededor. Además, todo a su alrededor son mujeres todopoderosas, luchonas, y no tiene un hombre modelo a quien copiarle. Porque los que tenemos hijos, ¿lo sabemos sí o no? Yo tengo un hijo de 9 años, yo recuerdo que mi hijo quería caminar, un día me dijo, papá, vísteme como tú. Y entonces yo lo vestí y no le puse ese día, yo me ponía muchas corbatas en ese tiempo, y no le puse corbata y me dice, no me vestiste como tú. O sea, ¿me entiendes? Quería ser como yo. Entonces, un niño quiere copiar a su papá y una niña, ¿quién quiere copiar? ¿No ves que la niña empieza a maquillarse? Y la maquilla y juega ¿Y qué pasa y en el caso contrario, ¿y qué pasa si la niña a su alrededor tiene puro hombre? ¿Me comprende? ¿Y qué pasa si el niño alrededor tiene pura mujer? Pues pues eso es lo que conoce, eso es lo que hace. Mamás sufridas, o sea, no. Otra causal, una mamá sufrida. Porque, bueno, eso es producto de que el papá es malo, entonces la mamá es sufrida. Y entonces, cuarta causal, a ver, que no se me olvide. No, escúchenme bien. Hay 2 tipos de violaciones. No es el tema, pero ya me metieron ahí. Hay 2 tipos de violaciones. La violación que es violenta, o sea, que fue de golpe, que fue un día, ¡pum! Y la otra, el otro abuso, que es el abuso prolongado. ¿Cómo es el abuso prolongado? Donde primero empecé con un dulce, seduje al niño con un dulce. Después se tocó, lo acarició, lo abrazó y empezó el niño a vivir un proceso de enamoramiento con una persona de su mismo sexo, que además necesitaba una figura paterna. Con el tiempo dice, yo siempre me gustaron los hombres. No, vivió un abuso, porque un mayor lo sedujo. Puede ser que nunca haya tenido algo carnal, pero hubo una seducción del mayor al infante, prolongada durante mucho tiempo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bueno, sigamos porque... Entonces, en el caso de esto,
no es una regla, divorcio, pero la Biblia dice, puedes hacerlo. O sea, a paz te llamó el Señor. Sea por divorcio, sea por infidelidad, dentro de sus matices de infidelidades que hayan. Sigamos. Caso número 3. A Marta siempre le había gustado el fuerte temperamento de Roberto, pero con los años este temperamento se fue tornando demasiado agresivo al grado de dañarla físicamente y pensó en el divorcio. Hasta que la golpeó. ¿Hay divorcio ahí, sí o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Búsqueme en el versículo donde dice que hay divorcio por golpes. Por abuso. ¿Qué hay? ¿Es un abuso, sí o no? Sí. Es un abuso. Es parte de un abuso. Hay algo muy particular con respecto al abuso físico. Normalmente la persona que golpea o que abusa físicamente, sexualmente también es violento. Porque es una persona dominante. Entonces casi siempre, en su común denominador, dentro de su intimidad sexual, esa persona también llega a ser dominante, inclusive obliga a la otra persona a hacer cosas que el otro no quiere hacer. Eso suele pasar. ¿Sí? Entonces, pero la Biblia, ¿qué dice? Vamos a irnos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se aborda? Bueno, acabamos de leer cualquier cantidad de versículos, pero ¿qué dice? De todas maneras, hay cosas que si uno vive las etapas que debe vivir, en la amistad duradera se logra identificar si la persona tiene estos problemas. Y mi recomendación obviamente es que no se casen. Pero se casaron, formaron una familia, tienen hijos. Hay un propósito de Dios en medio de todo esto a pesar de, ¿sí? Pero la clave siempre está, o sea, que es mejor quemar las etapas antes del matrimonio o ya entrados en gastos. Preventivo. Pero la entonces, verdad es que hay cosas que una persona puede ocultar aún aunque queme todas las etapas. Digámonos la verdad también. Hay sorpresitas que uno se encuentra. O sea, no digas sorpresitas, o sea, uno como que lo intuía, pero no lo veía. ¿Sí? O sea, uno dije, yo sí sabía, pero como que... De todas maneras, Dios siempre nos va a llamar al perdón. Es el primer llamado de Dios, al perdón. Y el perdón siempre va a involucrar algo que se llama reparación y restauración. ¿Ok? El perdón es puntual, te perdono, pero de ahí a que lo reparemos y a que lo restauremos, puede pasar mucho tiempo, años inclusive. Entonces, el perdón es puntual, pero no hay perdón si hay reclamación. Si la persona te después está, y me lo hiciste, y me hiciste, no hay perdonado. El perdón es perdón, se acabó. Este tema no lo vuelvo a hablar con respecto al pasado. De aquí en adelante reparamos. Ahora, hablamos de lo que pasó, sí podemos hablar porque yo necesito gastar mi dolor, pero no en reclamación. Es ¿por qué? ¿Qué te indujo? ¿Por qué yo permití? Perdóname, te perdono. Yo también permití cosas. Yo también no puse límites. Yo también me quedé callada o callado. Porque hay abuso, claro. O sea, señores, digámonos la verdad. Si uno se pone a jugar a los puños con la esposa, ¿quién va a ganar? El hombre, porque tenemos más fuerza. Yo le pongo un ejemplo práctico. ¿En qué casos hay más abuso sexual o violaciones? ¿De hombres a mujeres o de mujeres a hombres? ¿Por qué? ¿Porque los hombres somos malos? Entonces, ¿por qué? Porque hay fuerza de por medio. Miren. La mujer cuando abusa a un hombre sexualmente, ¿en qué etapa de su vida lo abusa? De niño. De niño, en una etapa de niño o de una adolescencia hasta los 14 años quizás. Porque de todas formas tiene una fuerza más mental. ¿Ok? Pero no es porque
Pero claro, cuando el niño creció, ya tiene 25 años, 20 años, ya tiene más fuerza física. O sea que el abuso no es un asunto de género, la violación no es un asunto de género, el que viola al otro es un asunto de dominio, quiero dominarte. Eso es la razón, pero no es por un género de hombre o mujer, quiero aclarar. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bien, sigamos. ¿Quedó claro en el caso de la violencia cómo se hace o no? ¿Sí o no? Sí, ya quedó claro. Sí. Ya quedó claro. También tiene que rendir cuentas. Rendir cuentas, ir a el que es terapia, muy separación, si es iracundo. posible. Y pues aquí entra el tema de cómo siempre será un tema de aprender a poner límites en el matrimonio, porque la gente dice, ya le puse un límite, le dije que me divorciaba. Y pues eso no es un límite, eso es una amenaza. Y no sabemos establecer bien eso. Ahora, cuarto caso, Gaby fue una mujer que creció en la pobreza y siempre anhelaba todo aquello que no había tenido. Luis siempre le había tratado de complacer, pero ella en su desmedido deseo de cosas materiales se endeudó al grado de comprometer su patrimonio y para Luis esto fue demasiado. O sea, cayeron en bancarrota. No son sus historias. O sea, si algo Quique se las inventó, yo no. Quique. Y eso es una infidelidad, ¿sabían? ¿Sabían que este caso es un caso de infidelidad también? No es sexual, pero es infidelidad financiera. Es una infidelidad financiera. Porque ¿cómo se manejan las finanzas en el matrimonio? ¿Cómo se maneja el sexo entre los dos? No es tu dinero y mi dinero, no es mi sexo, tu sexo, es nuestro sexo. Igualito. Es nuestro dinero. Y si alguien toma una decisión unilateral financieramente de montos, o por supuesto, yo no tengo que estar, mi amor, ¿me puedo comprar un chicle? O sea, no. O sea, hay niveles. Sí, o para una lechuga. Yo tengo un caso de una lechuga. Después cuento una pelea de una lechuga. Bueno, y entonces pero en esos casos si toma una decisión unilateral y daña las finanzas de la familia, es una infidelidad, pero financiera. Por eso es que yo les invito, mis amados, que en la escuela de matrimonios, ustedes tienen una gran ventaja los que están en Guadalajara, honestamente. Yo quiero decirles algo. Nosotros el día martes tuvimos un seminario virtual, nos asistieron 1000 matrimonios. Y en la reproducción en YouTube tuvimos 5000 vistas a un seminario. Pero esto no se ve, lo que estamos tratando en un seminario de esos. Esa es la verdad, y bueno, pero acá Josué y Araceli que tomaron el curso virtual, díganme honestamente, el curso es muy bueno y es de 8 semanas, pero es igual que esto. Aprovechen ustedes que están aquí. Y además la gente que está afuera en otros países, tenemos 200 matrimonios afuera en otros países, y aunque uno trate de dar la consejería virtual, yo les doy honesto, no es igual que estar aquí. Aprovechenlo, los que están en Guadalajara. Y ustedes tienen la ventaja de que su pastor se puede sentar con ustedes, o su consejero, o su líder, o su mentor, como le quiera llamar. Ustedes tienen la ventaja de que pueden pedir ayuda y alguien les va a levantar el teléfono y les va a echar la mano. Esas personas que están afuera y los amamos profundamente no tienen estas ventajas de ustedes. Valórenlo. Bueno, entonces, yo quiero hacerles otra pregunta, ya que no está aquí. O no lo leo, pero porque se nos está acabando el tiempo. ¿Qué pasa con esos matrimonios en los que los dos, para no seguir leyendo casos, en los que los dos se divorció antes de Cristo, por lo que sea? Se divorció ella antes de Cristo y los dos decidieron casarse después de Cristo. ¿Cómo aplica eso en Cristo? O sea, ¿eso es un adulterio o no es un adulterio? Yo pregunto.
Pues a ver, va de nuevo, presten atención. Él se divorció de su antigua familia, no conocía a Cristo. Ella se divorció de su antigua familia, no conocía a Cristo. Se casaron, llegaron a la iglesia, empezaron en Cristo. ¿Eso es un adulterio? ¿Sí o no? Sí. A ver. Sí. No, acá es donde se pone chido. En el pasado, cuando ellos se divorciaron, posiblemente hubo problemas de adulterio. Vente para acá, vente para acá. Según a Dios, la Biblia dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, estas son las nuevas. Conocen a Dios, para ellos están casando, pues no están en un adulterio. Y vieron que eso es adulterio, o sea, ya están perdonados, de ahí para adelante. El problema es si ya conociendo a Dios, se vuelven a separar, ¿están de acuerdo? Están, pero bien conscientes no están adulterando. Pero sí fue un adulterio en el pasado. Aunque no conocen a Dios. Esa es la respuesta. Vente para acá. ¿Les quedó claro allá atrás o no? Vente para acá, Horacio. Horacio, estás tocado menos porque pediste café ahí. A mí no me sirve café. Es que a mí me dieron atole. Me dieron atole con el dedo. Escuchen, Sí. esa es la respuesta. Muy bien, A Horacio. ver, ¿cómo te dije? Que ya se me olvidó. ¿Me repiten la respuesta? No, la verdad es que personas que no conocieron a Dios, no quiere decir que por eso no es un pecado. Pudo haber habido adulterio, o por el motivo que fuera. Pero una vez que se conocen, la Biblia nos menciona que las cosas del pasado fueron perdonadas, porque cuando conocemos a Dios, nuestras vidas son realmente hechas nuevas. No somos así como con historia vieja, soy nuevo, pero tengo un pasado. Para Dios, realmente somos nuevos. El tema es que ahora en el nuevo matrimonio de las dos personas que conocen a Dios, si se vuelven a separar, ahí sí están adulterando, conscientes de que conocen a Dios. O sea, con alevosamente. Están adulterando con el que se reconciliaron. Así es. O con el segundo matrimonio. Porque además, la Biblia habla de que hay hasta una segunda oportunidad. Ah, O sea, la Biblia habla que hay hasta una segunda oportunidad. En serio. Eso es lo que habla la Biblia dentro del cristianismo. O sea, siendo creyente cristiano. ¿Ok? Para exponerla Ahora aquí, esto se puso cuando se casan en otra religión o en otra creencia, también se menciona eso de que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. O, No, es que yo tengo que aclarar que cristianos somos los que creemos en Cristo Jesús. O sea, una persona puede ser católica cristiana, sí. ¿cierto? Presbiteriano cristiano, bautista cristiano. Cristiano es el que recibió a Cristo como consciente de su fe pública en Cristo. Porque esto es lo que quizá causa duda y puede llegar a uno a pensar en que por eso mismo cae uno en adulterio, porque pues se hace mención en esto y que si uno ya tiene conocimiento de que no podemos separarnos por hombre, sino que tenemos que continuar y al volvernos a casar pues ya es adulterio, Es que, sin miren, conocer a Cristo. A pues, ver, yo les ya hago conociéndolo. a ver, voy a hacer una pregunta, Víctor. ¿Cuándo recibiste a Cristo en tu corazón? A ver, ven para acá. Ven, amigo mío. Ven, dale el micrófono a Víctor. Víctor, cuéntanos, ¿cuándo recibiste a Cristo? Bueno, prácticamente yo, pues prácticamente estuve en la iglesia católica, vengo a la iglesia cristiana, pero prácticamente me ha ayudado a mí mucho, ¿da? A mí prácticamente cuando recibo yo a Cristo o reconozco realmente ser parte de la iglesia, es recibir a Cristo. Cuando yo me bautizo y reconozco realmente a Cristo. Y cuando te bautizaste, ¿qué pasó interiormente? O sea, ¿cuál fue la sensación que pasó adentro? Bueno, prácticamente lo mío fue algo pues muy bonito, realmente seguir los pasos de Dios, reconocer lo que Él realmente es, reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Ok, esa es la respuesta. ¿Por qué lo pregunto? Porque hay gente que tiene tradición cristiana, pero no tiene a Cristo. Eso es otra cosa. Yo puedo ser cristiano, no católico, voy a aclarar, y nunca haber tenido a Cristo en mi corazón. Y puedo haberme ido a la iglesia católica y allá haber recibido a Cristo. Yo voy a ser claro en eso. Porque Cristo no le pertenece a ninguna denominación. ¿Ok? Entonces. Pero mira, hay algo y es que sí hemos tenido casos
de personas que vienen de otra congregación para que nosotros sí les demos el permiso de iniciar una nueva familia. Y eso es muy triste. Caso diferente a cuando llegan personas que han enviudado, que fueron abandonados por su pareja, que tienen hijos en común, ¿sí? O sea, ya son casos que uno dice, hablemos de oportunidades, ¿sí? Pero cuando tú ves que es alguien que dejó a su esposa y viene con su novia a que les demos la bendición, no, o sea, no, de plano no. Yo no voy ni a esas bodas civiles, porque me han invitado, y ni voy. No. Y yo no, mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Ven al fondo a esa mujer, se llama Sara? Bueno, voy a contar esto aquí para que esto se aclare de una vez. Sara estuvo casada. Su esposo la abandonó y se desapareció y nunca más volvió a saber de él en la vida. No sabe si está vivo o muerto. ¿Qué dice la Biblia en respecto a ella? ¿Que cómo queda para volver a casarse? ¿Libre? O sea que cuando ella habla de su matrimonio con Luis, porque se va a casar con Luis, ¿cómo tiene que hablar? Con libertad, porque es su esposo, delante de Dios. No es, yo estuve casada antiguamente y ahora somos... No, es mi esposo, porque él, claro, ella no tiene que explicar eso, pero ella delante de Dios está libre para rehacer su vida. O sea, los hijos son adultos. Qué diferente es cuando los hijos están pequeños y tienen que recibir a una persona a su casa. Eso es muy traumático. O sea, cuando los niños están pequeños y tienen un nuevo padre, una figura nueva en la casa o una nueva madre, la verdad, esos son casos muy complejos en los que recomendamos. Yo voy a ser en no. eso muy contundente con ustedes, iglesia. Voy a sonar rajatabla, pero voy a ser honesto. Yo no comparto que una persona teniendo hijos menores de edad viviendo en su casa, por ejemplo, ella con sus 2 hijas, reciba a su nuevo esposo viviendo en la casa. Yo no lo comparto. Eso no significa que no pueda tener una vida emocional con alguien, pero téngala fuera de la casa. Adentro de la casa, no. Otro caso, otra historia, y es una cosa complicadísima que ya es de estudiarlo bien a fondo, es cuando tienen un hijo en común, ellos 2. ¿Sí me entiende? Yo creo que esos casos, por ejemplo, y puede ser que se casaron, y puede ser que que se amen muchísimo y que sean muy cristianos, pero si sus hijos son menores de edad y viven con ella, mi recomendación. Ahora, esto, la verdad es que la Biblia no lo dice. No dice cómo tratarlo, pero mi recomendación por lo que yo he visto en años es que no vivan juntos en la misma casa. Al no ser, escuchen esto, porque los hijos dan la pauta. Voy a explicar esto. ¿Qué es una prioridad? Lo primero, si ella tiene hijos y se casa con alguien que no es el papá de sus hijos, ¿quién es la prioridad? ¿El esposo o los hijos? Porque los hijos están primero, llegaron primero. Ahora, si yo me caso con mi esposa y tengo hijos con mi esposa, ¿quién es mi prioridad? ¿Mis hijos o mi esposa? ¿Por qué? Porque ella llegó primero. ¿Va? Ella dice, sí, yo, obviamente. ¿Sí? Claro, eso es. Entonces, en esos casos particulares, mi opinión es que si hay hijos de por medio que no son de los 2 y que son menores de edad, por supuesto, no vivan juntos en la misma casa. No vivan juntos. Y los niños, en este caso particular, son el termómetro, le voy a decir. Ellos marcan la pauta. Tremendo. Los mismos niños o adolescentes, y eso se gana con tiempo, se empieza a decir, ay, ven, quédate aquí con nosotros. Ven, quédate con una película, ven, comparte, ven. O sea, el niño es el que empieza a invitarlo paulatinamente, pero si usted le gustó y le impuso padrastro inmediatamente, dañó el corazón de sus hijos y los llenó de amargura. No está bien eso.
claro o no está claro? ¿O alguna pregunta? Bueno, cuando son adultos que se vayan de la casa. Pues Sí, obvio. cuando son adultos, Pues que pues se no. vayan a la casa a hacer su vida. Ya hicieron su vida, ya, sí. O cuando los hijos son adultos, ya, o sea, ya no vivan juntos, porque ya no viven en la casa, se supone. ¿Por qué estamos hablando de bebés de 30 años? Bueno, porque hay niños de 30 años que todavía tienen mamitis. Bueno, Bueno, yo creo que el tiempo. ya quedó claro, iglesia, porque esto es yo sé que esto es un tema, da para más. Hay muchos casos que uno podría hablar hoy, pero nuestra oración con mi esposa es como que este tema quede muy claro en la iglesia. Yo voy a aclarar en la iglesia lo siguiente. Nosotros, antes de casar una pareja, vemos de dónde vienen, cuál es el origen. Yo hago una evaluación, porque es que a mí se me han acercado parejas que me dicen, ay, pastor, ¿nos casa? Depende, hablemos. Hablan conmigo, les digo, no. No, ¿por qué no? Si nos amamos. Aunque nosotros no somos quien para decir que se casen o no. No, O sea, pero- es una decisión muy personal. Pero yo también tengo la Pero decisión dar de la no casar. Exacto, porque pues... Es mi decisión también. es que vimos una boda y tan bonito que habló, nos casa. Y pues no. Renovar. Eso. Cuando tú te casas a la iglesia católica y digamos que tú dices, pero ahora yo soy cristiana, tú haces una confesión pública que eres cristiana, ¿me puedo casar? No es casamiento, es renovación. Esa es la respuesta. No hay nuevo casamiento, hay renovación. Ya está. Y O sea, cuando, es muy parecido, o sea, en realidad la raíz y la bendición es muy similar. O sea, ya son ahora, cosas- otro caso sería que tú te hubieras casado budista, o judía, o musulmán, y vienes a la iglesia, ahora sí es un nuevo casamiento. Es nuevo, pero siendo católico no, porque somos cristianos. ¿Mm? Bueno, gracias por sacarme el jugo. Vamos a orar. Gracias, mi amor, por acompañarme. Nos sacaron jugo, nos exprimieron aquí. Muy bien. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Yo creo que fue esto un tema muy importante. Y bueno, yo creo que vamos a hablar con Dios. Padre, nosotros, tu iglesia, te damos gracias porque son temas claves que nosotros debemos tratar en nuestras vidas. Era un tema, Señor, que no puede quedar a la deriva. Y te doy gracias por la vida de Rafael y Rosario, que en una conversación que tuvimos lo plantearon como una necesidad, y es cierto, se tenía que hablar. Padre, todos los que están por internet, todos los que están, Señor, hoy aquí, yo oro para que tú bendigas sus vidas. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros seamos unos embajadores del matrimonio. El matrimonio es... Yo creo que el matrimonio después de la salvación es el segundo mayor regalo que tenemos, inclusive sobre los hijos, porque es que los hijos se van a ir, pero esta mujer que está a mi lado, este hombre que está a tu lado, te va a acompañar hasta la vejez. Qué regalo, Señor. No me lo merezco. No hice nada para tenerla a mi lado, ni ella hizo nada para que yo esté a su lado. Solamente estamos aquí como un regalo tuyo, Señor, producto de tu gracia. Así que clamo a ti para que cada uno de los matrimonios que estamos acá no luchemos en realidad, sino que trabajemos y seamos inversionistas de nuestro matrimonio. Y quiero pedir, Señor, que las parejas que vienen aquí y no han decidido invertir en su matrimonio, y cuando hablo de invertir estoy hablando de tomar consejerías, ir a los retiros de matrimonios, tomar las clases, ir a un curso de teos y todo lo que involucra la inversión en mi matrimonio, los tiempos de calidad, bueno, todas esas cosas que se enseñan aquí. Oro para que sean personas con la valentía de prestar atención a lo más importante que tú les has dado, su matrimonio. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.